¿Te pasó de que te hablen de spin-off, reboot o secuela y no saber a qué se referían? Bueno, quédate acá que te voy a ayudar a entender todos esos términos. Hoy vamos a hablar de las diferencias de términos que usamos mucho en el mundo del cine. Al comienzo de muchas películas suele aparecer escrito basado en hechos reales, o inspirado en una historia real, o basada en el libro de tal autor, o inspirada en la novela del éxito tal. Arranquemos por lo más difícil. ¿Cuál es la diferencia entre inspirado en y basado en? ¿Son maneras distintas de decir lo mismo o realmente hay alguna diferencia entre esos términos? Y la respuesta es que claramente si hacemos este video es porque una diferencia hay. Basado en es que está recreando algo que ocurrió hace tiempo. Sin embargo, su nivel de fidelidad no siempre es del 100%, ya que puede tomarse alguna que otra licencia creativa. En una película de este tipo, lo más probable es que los personajes realmente sean fidedignos a la vida real y el resto de la historia tenga momentos claves, aunque algunas cosas no se muestren tal cual ocurrieron. Por lo tanto, cuanto más se apegue a la historia real y a personas y eventos reales, más se basa en lugar de está inspirada en. Ahora, si queremos ver una película más verdadera, quizás debamos recurrir a documentales y no tanto a películas basadas en. Aunque nunca hay que olvidar que siempre que estamos viendo una película es a través de la perspectiva y la mirada del guionista y del director. O sea, incluso el documental más neutral, por decirlo de alguna forma, está basado en la realidad más que representándola fielmente. Nunca existe representar a la realidad fielmente al 100%. En cambio, el término inspirado en quiere decir que partiendo de algún hecho real o alguna ficción, se crea una película nueva, parcial o totalmente inspirada en aquello que la motivó. Eso que los inspiró puede ser un libro, un hecho real, un videojuego. En el último caso, la unión con la fuente es casi anecdótica y las licencias creativas son mucho mayores. Una película inspirada en puede no contar con ninguno de los personajes o situaciones que están en la fuente original, o que toman libros de literatura clásica y los convierten totalmente. Y así surgen obras como Orgullo, Más Prejuicio, Más Zombies. Si estudias cine o estás dentro del ámbito, seguramente alguna vez escuchaste hablar de los términos remake y reboot. En la actualidad salen constantemente películas y series con estas etiquetas. Aclaremos un poco más qué significan. Remake significa literalmente volver a hacer, volver a filmar la película. En general con otro elenco, otra tecnología y algunos cambios. Es muy común cuando quieren actualizar una película vieja, como las versiones que está sacando Disney de sus clásicos. También se da cuando en Hollywood quieren contar una película extranjera para su público que no suele acostumbrar ver películas de otras latitudes. Reboot, en cambio, significa reiniciar. Es un término que proviene de la informática y se incorporó al lenguaje cinéfilo. Pasa mucho en el mundo de los cómics con los superhéroes y esto se trasladó al cine, a las películas con muchas secuelas que conforman sagas. Cuando se hace un reboot de una película, no se tienen en cuenta las películas existentes. Se pueden obviar hechos o repetirse de formas diferentes. Incluso pueden no tomar ninguna consideración a la película anterior. Tanto remake como reboot parten de películas ya existentes. La diferencia es que el remake las vuelve a hacer y el reboot reinicia la historia. O sea, puede contarla de otra forma y añadirle puntos de inflexión distintos. Ejemplos muy claros son las muchas versiones de Batman. Hay algunos remakes importantes de la historia que presentan algunas dudas, como Scarface. La original de 1932 tenía una duración de 93 minutos. En cambio, la de 1983 tiene una duración de 163 minutos. En los dos casos se partió de la novela, y en el caso de la última se tuvo en cuenta la versión de 1932. ¿Se puede considerar que es un remake? Sí, porque la historia sigue siendo la misma, solo que está siendo contada de otra forma. Ahora vamos a hablar de los términos más simples de entender: secuela, precuela y spin-off. Comencemos con el término más sencillo de explicar: la secuela. Se trata de una película que continúa la historia lineal de la película original. Esto pasa mucho cuando se crea una película que está pensada como único film y tiene tanto éxito que se termina convirtiendo en una saga, haciendo una, dos o más películas que continúen con la historia.
En las secuelas se espera que se use el mismo elenco y en su mayoría es del mismo género o tiene el mismo o similar tono que la o las películas anteriores. ¿Y cuál es la diferencia entre secuela y precuela? Que precuela es una película que cuenta lo que sucedió antes de la película original. Es muy común que las precuelas se conviertan en películas de origen. Es lo opuesto a la secuela, ya que no continúa con la historia original, sino que son producciones que ayudan a llenar espacios en la línea del tiempo, o que explican por qué un personaje es como es. Y por último, ¿qué es spin-off? El spin-off es una producción cinematográfica como una película o una serie que deriva de otra obra ya existente. Usualmente son historias de personajes que en la película original eran secundarios y pasan a ser protagonistas de esta nueva producción. Esta nueva historia puede ser sobre otras historias en el mismo universo y la perspectiva de otros personajes sobre lo mismo. Y esto fue todo por hoy. Déjennos en los comentarios qué les gustaría que tratemos en los siguientes videos. Y si les gustó, no se olviden de dejar un like, suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando subimos videos nuevos. Vamos a estar subiendo reviews, tips, consejos y un montón de aspectos súper útiles dentro del mundo del filmmaking. ¡Chao!